Vamos a continuar hoy con el estudio del libro de Amós. Hoy entramos al capítulo 3. El título que aparece en la Reina Valera dice El rugido del león. Hoy vamos a escuchar el rugido del león. ¿Por qué le ponen el rugido del león? Si ustedes leen en el capítulo 3, versículo 8, dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Entonces, aquí Dios les va a mostrar el juicio que va a hacer contra ellos a través de este capítulo. Y no solo el 3, sino también el 4. Bueno, entrando en contexto de los versículos que vimos en los capítulos que vimos anteriormente, el capítulo 1 vimos que habla de lo que iba a hacer Dios con las naciones que hicieron injusticia hacia el pueblo de Israel, pero también Dios le habla a Judá y al reino de Israel, el reino del norte, también Dios les va a hacer juicio porque se han portado injustamente, principalmente con la gente pobre o necesitada, o aquellos que están desprotegidos no se portaron muy bien. Entonces Dios le dice, hey, tengan cuidado, porque ustedes así como se han comportado, yo tengo que hacer juicio. Y aquí entramos ahora al capítulo 3 y vamos a ver parte de ese juicio que va a ser hacia el pueblo de Israel. Recuerden que Amós le habló fue al reino del norte, al reino de Israel, porque ellas estaban divididos, ¿no? Estaba el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llama Israel y el reino del sur se llama Judá. Entonces comenzamos en Amós capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Aquí cuando comienza con el capítulo 1, se cuenta que está nombrando a todos aquellos que salieron de Egipto. Le dices, recuerden que yo los saqué de la tierra de Egipto. Y les tengo una palabra y mire lo que les tengo que decir. Ahora entramos al versículo 2 y dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Acá hay algo curioso cuando dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Recordemos que Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera una nación santa, para que fuera una nación que cumpliera los mandamientos que Dios le había dado. ¿Dónde está esto? Veámoslo en Éxodo 19, del 3 al 8, que dice la palabra. Y Moisés subió a Dios y llamó, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué vemos aquí? Dios escogió al pueblo de Israel para hacer qué? Ahí dice, para que fueran reyes, una nación santa, para que llevaran a los demás naciones también conocieran cuál es el pensamiento de Dios hacia la humanidad, cómo se debe comportar. Y adicional a eso le dice 5, ahora pues, si dieres hoy mi voz y guardares, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. El pueblo de Israel era un pueblo o es un pueblo especial para Dios. ¿Pero por qué es especial? ¿Será que Dios tiene favoritos? La respuesta es no. Dios no tiene favoritos. Pero entonces, acá viene una pregunta. ¿Por qué escoge al pueblo de Israel como especial tesoro, como el pueblo, aquel que iba a recibir los mandamientos? ¿Cuál es el motivo? Pues muy sencillo, fue por la promesa que le hizo a Abraham. Y ahí viene la otra pregunta, ¿pero por qué escogió a Abraham?
por una simple sencilla razón, porque en el tiempo que vivía Abraham, habían muchos dioses y Abraham comenzó a buscar al único Dios y a obedecerle. Y démonos cuenta, Dios le dijo, salga de ese pueblo, porque él le dijo que saliera para que no se siguiera contaminando con esos dioses que habían allí donde él vivía. Entonces, él obedeció y por eso se le llama el padre de la fe, porque Dios le dijo, salga a la tierra que te voy a mostrar y en ti todas las naciones serán benditas. Debido a esta promesa que le hizo Abraham, es que los hijos de Israel, en este caso, eran especial tesoro para Dios, pero todo viene por la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y acuérdese que Dios no rompe los pactos. Los que no cumplen un pacto somos nosotros, pero Dios siempre cumple su palabra. ¿Dónde podemos ver esto? Vayamos a Deuteronomio 7, del 6 al 11. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Veíamos ahí en Éxodo que le decía, eres un tesoro. Ahora acá le dice, tú eres un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué tiene especial el pueblo de Israel? Entonces vea lo que va a decir el 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, ¿sí? Y os has escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué le está diciendo acá? Oiga, no es que ustedes sean, mejor dicho, la gran cosa. Esto es para que ellos no se subiera el ego y se creyeran más que los demás. Le está diciendo Dios, tú eres igual que los otros, pero te voy a decir por qué te escogí, pueblo de Israel. 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, ¿a quién? Abraham, a Isaac, ¿cierto? Y dice, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dese cuenta, Dios es fiel, Dios lo que Él cumple, lo promete. Él dice, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, dese cuenta, y guardan sus mandamientos. Y vimos anteriormente en Éxodo que Dios le pregunta al pueblo, yo, aunque le hice esa promesa a tus padres, pero les quiero preguntar, ¿ustedes quieren seguirme? ¿Y qué dicen en Éxodo 19 el pueblo de Israel? Dice, sí, lo haremos. Ellos mismos, es decir, Dios les ofrece, ¿quieren seguirme? Y ellos dicen, sí, nosotros queremos seguirte, Dios. Ahora, mira el 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y misericordia de los que aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:10. Y que da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia en persona, le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Quién aborrece a Dios? ¿Cómo usted puede conocer que una persona aborrece a Dios? Porque hoy en día todos dicen, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo sigo a Dios. Pero acá Dios está diciendo algo muy importante y nos está dando la clave. ¿Quién es realmente un seguidor? ¿Quién es realmente un hijo de Dios? ¿Quién es un temeroso de Dios? Entonces dice la palabra, dice, y que da el pago en persona al que aborrece destruyéndolo, y que no se demora con el que le odia, en persona dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Es decir, que una persona que no hace la voluntad de Dios, que no sigue el consejo de su palabra, no puede decir que cree en Dios. ¿Por qué? Porque con sus acciones demuestra que lo aborrece. Es decir, el que no obedece no puede ser un hijo de Dios, porque un hijo de Dios hace la voluntad de Dios. Y esto era lo que estaba pasando acá en el tiempo de Amós. Dese cuenta, ellos tenían muchos bienes, se habían enriquecido, ganaban las guerras, sus ciudades estaban bien fortificadas, tenían tranquilidad, pero debido a eso, se comenzaron a desviar de los mandamientos de Dios. Decían, creemos en Dios, pero ¿en cuál Dios? Si hacían todo lo contrario de lo que Dios les había mandado en los 5 primeros libros de la Biblia. Estaban desobedeciendo, no está haciendo la voluntad de Dios y por eso Dios los va a castigar. No se nos olvide que Dios es un Dios justo y por eso se conoce el libro de Amós como la justicia de Dios, porque
Así el pueblo de Israel haya sido escogido por Dios, no por eso quiere decir que se tengan que portar mal. No, al contrario, si son escogidos, se tienen que portar mucho mejor que todas las naciones. Porque dice, tú eres nación santa. Y nosotros, si lo traemos a nuestro tiempo, nosotros también tenemos que ser así. Nosotros también tenemos que obedecer a Dios, porque Él también nos llamó y nos escogió, dice la palabra de Dios. ¿Cómo nos llamó y nos escogió? A través de la palabra, palabra que trajo alguna persona, el pastor ya sea o un amigo. Y a través de esa palabra nosotros comenzamos a seguir a Dios. Pero ¿por qué estamos cada rato escuchando la palabra de Dios? Ya sea que tú la escuches los lunes, los miércoles, cada 8 días al menos, por una simple sencilla razón, porque queremos conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando escuchamos esa voluntad, ¿ahora qué nos toca hacer? Obedecerla. Si no la obedecemos, estamos demostrando que no estamos siguiendo a Dios y eso demuestra también que aborrecemos a Dios. La forma como una persona aborrece a Dios es cuando no hace su voluntad. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ahora vayamos a lo que dice Deuteronomio 8, versículo 11. Amonestación, mire lo que dice, de no olvidar a Dios. ¿Cómo tú olvidas a Dios? Te hago la pregunta. Tú quizás dices, no, pues cuando no voy a la iglesia, sí, puede ser. No, quizás cuando no oro, sí, también. Pero la mejor forma de olvidar a Dios es como lo que va a decir Deuteronomio 8:11. Mira lo que dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y aprobándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ojo, mire que todo lo que está diciendo aquí en el 8, en el capítulo 8 de Deuteronomio, tiene que ver con todo lo que estaban haciendo el pueblo de Israel en los tiempos de Amós. Tenían tantas riquezas que ya no tenían tiempo para Dios. Y como ya no tenían tiempo para Dios, comenzaron a olvidar su palabra. Y al olvidar su palabra, comenzaron a seguir otros dioses. Y al seguir otros dioses, comenzaron a desobedecer más y más a Dios. Lo tenían todo y por tenerlo todo, se olvidaron de Dios. Y te hago la pregunta, ¿Dios te ha bendecido con un trabajo? ¿Dios te ha bendecido con un negocio? ¿Dios te ha bendecido de pronto con una persona que tú querías? Y quizás esa bendición que Dios te dio te está alejando más de Dios. Y si esa bendición te está alejando de Dios, te estás olvidando de su palabra también. Y si te olvidas de su palabra, no se les olvide, vas a comenzar a hacer cosas que no le agradan a Dios. 8:17, Deuteronomio 8:17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han traído esta riqueza. Se volvieron autosuficientes. 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Le está diciendo, acuérdate que yo te saqué de Egipto. Acuérdate que yo te protegí en el desierto. Le está diciendo acá al pueblo de Israel. Acuérdate que todo lo que tú tienes, es decir, si tú tienes una familia, si tú tienes un trabajo, si tú tienes un negocio, si tú tienes muchas riquezas, hay ni quien te lo ha dado, Dios. Pero que eso no te aleje. Dices, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día le está recordando el pueblo de Israel. 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, dése cuenta todo lo que pasó en Amós, y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis
atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Así como Dios te puede dar esas bendiciones, de la noche a la mañana Dios te las puede quitar. Si hay algo que te está alejando, ten cuidado, Dios te lo puede quitar, sea una persona, sea un negocio, sea un trabajo, sea lo que sea un deporte, sea un hobby. Si te está alejando de Dios, ojo porque Dios te puede quitar todo eso. Y acá, en Amós 3, lo que pasó al pueblo de Israel, Dios le dijo, ¿tienen todas estas riquezas? ¿Están muy bien? Pues de un momento a otro, yo te voy a quitar todo. 30 años después ocurre eso. De ser los más ricos, de ser de tener murallas, de tener templos hermosos, casas, porque tenían varias cosas. Todo se les acabó de la noche a la mañana. Veamos otra vez, vayamos otra vez a Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Les está diciendo, ¿yo cómo cree que voy a andar con ustedes si ustedes no están de acuerdo ni yo estoy de acuerdo con lo que ustedes hacen? 3:4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Se dice que cuando el león va a cazar, lógicamente es sigiloso, está calladito, que nadie lo sienta. Cuando ya tiene la presa, dicen que el león ruge porque ha logrado su victoria de coger a la presa. Ahora dice, ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Entonces, lógicamente, si la mamá les lleva comida, ellos se quedan callados. Mientras no está la mamá, ellos se quedan callados porque saben que están en riesgo. Pero ya cuando llega la mamá y con la comida, ahí sí comienzan a hacer todo el ruido. 5. ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? Entonces está diciendo, pues una ave no va a caer de presa, o sea, no lo van a poder coger si no hay nadie quien la case. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Para qué es una trompeta? Para anunciar algo, ¿no? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Acá cuando habla de habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho, se refiere a que cuando Dios actúa porque hay algo que está mal, como en Sodoma y Gomorra, Él va a actuar para hacer su juicio porque se están portando mal. No que todos los males vengan de Dios, porque algunos han interpretado que tanto lo bueno como lo malo viene de Dios. No, hay cosas que no vienen de Dios, hay que saberlas identificar. Entonces, ¿por qué vienen todas estas preguntas? Dice el 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Está diciendo, hey, todo esto que voy a hacer, todo esto que voy a hacer, se los estoy advirtiendo, lo que va a pasar debido a su mal comportamiento. Toda esta palabra que les voy a dar del castigo, del juicio que viene hacia ustedes, es debido a que se han portado mal. Ojo, y la voy a cumplir porque soy un Dios justo, dice el Señor. Entonces vemos en Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele el secreto a sus siervos los profetas. ¿Cómo vino esta palabra a los hijos de Israel, al reino del norte, a través de un profeta? ¿Cuál profeta? El profeta Amós. Vamos a ir a Juan 1:22. Esto es con Juan el Bautista, ¿no? Dice, le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Demos cuenta que Juan el Bautista, mientras caminó en la tierra, ¿cuál fue la palabra que él habló? ¿Palabra de qué? De arrepentimiento. Estaba preparando el camino del Señor. ¿Cómo lo preparó? Hablándoles que se estaban portando también mal y que si se seguían portando así de mal, algún día iba a caer el juicio. Y sí, y cayó en el año 70, ¿se acuerdan también? Entonces Juan estaba preparando, ¿cómo estaba preparando para que la gente se acercara al reino de los cielos? ¿Y cómo se acercaba? Pues con un corazón arrepentido diciendo, yo ya no quiero desobedecer más a Dios. Y eso es lo que estaba diciendo allá en Amós 3:7. Démonos cuenta que él envió muchos profetas
diciéndole, arrepiéntanse porque si ustedes no se arrepienten, el juicio va a caer sobre la casa. Y les decía que el juicio iba a caer. Y no, por eso les digo, y no solo al pueblo de Israel, también a Nínive, ¿se acuerdan? Nínive no era parte del pueblo de Israel, pero también les dijo, venga, ustedes se comportan muy mal, lo que hacen no le agrada a Dios. Y si ustedes no cambian, el juicio va a caer sobre ustedes. Demos cuenta, los profetas venían a anunciar eso, arrepentimiento, para que la gente se acercara a Dios. Veamos lo que también dice 1 Corintios 6, 9 al 11. Mire lo que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A partir de que vino el Señor Jesucristo y envió a los apóstoles también para predicar el Evangelio, a partir de que murió nuestro Señor Jesucristo, este Evangelio se ha predicado no solo en Israel, sino a todo el mundo. Pero también este evangelio le está diciendo a las naciones y a nosotros, arrepentámonos de lo malo que nos hemos comportado, acerquémonos a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Acercarnos a Dios. ¿A través de qué? De su vida que entregó al 100% allí en la cruz. ¿Para qué razón? Para que nosotros nos acercáramos y no hagamos mal lo que veníamos haciendo. Y este evangelio se predica con un fin. Arrepiéntase. Ese es el fin, de que hagamos la voluntad de Dios. Ya llevamos 2000 años donde nos están predicando el Evangelio, es decir, nosotros en sí somos profetas, pero no profetas porque traemos una palabra que venga de Dios revelada, sino porque predicamos lo que Dios dejó en su palabra para que la gente se acerque a Dios. Y gracias a esa obra que se ha hecho de predicar el Evangelio, muchos se han acercado y han cambiado su vida, se han acercado a Dios. Pero así como Amós le dijo al pueblo de Israel, un día va a venir el juicio de Dios, así también este tiempo de los que estamos predicando se va a acabar. Y va a venir el juicio a aquellos que no quisieron aceptar el Evangelio, a aquellos que no quisieron aceptar a Cristo. Y van a ser castigados las naciones debido a que desobedecieron a Dios. Miremos lo que dice también Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, los israelitas en ese tiempo dijeron, nosotros somos privilegiados. Mire, todas estas bendiciones que hemos adquirido es porque somos hijos privilegiados de Dios y también porque hemos trabajado fuertemente, se sentían orgullosos. Entonces dijeron, gracias a esto nosotros estamos todo bien y por eso comenzaron a dedicarse más a lo material que a lo espiritual. Comenzaron a dedicarse más a sus negocios que a seguir el consejo de Dios y se comenzaron a desviar. Y ellos creyeron que nunca los iban a castigar porque se creían privilegiados. Ellos creyeron, como Dios le dio esa promesa a nuestros padres, a Abraham, a Jacob, a Isaac, entonces nos sentimos aquí confiados de que nada nos va a pasar. Pues acá Dios nos está diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y así nosotros también podemos parecer que somos cristianos por fuera, pero por dentro, ¿cómo estamos? Y Jesús lo elevó más. ¿Por qué le digo que lo elevó? Antes decía, si tú matas, pero que dice Jesús, pero yo no te digo solo mates, sino también te digo, si tú te enfadas con tu hermano, ya lo has matado. Es decir, ¿qué pasa en nuestra mente?
Quizás externamente parezcamos hombres correctos, pero por dentro, ¿qué está pasando en nuestra mente? ¿Será que somos envidiosos, criticamos todo, odiamos, somos resentidos, tenemos malos pensamientos con mujeres o hombres, lo que tengas ahí en tu cabeza? eh, ¿Qué está pasando en tu mente? Entonces, acá lo que está diciendo este versículo, ojo con todo lo que haces, porque Dios lo conoce todo. Y no creas que porque tú dices, yo soy cristiano, yo conozco a Cristo, sigo a Cristo, el juicio no va a venir sobre ti si no te portas bien. ¿Ah? Si tú te estás portando mal, el juicio también tiene que venir sobre ti. Miremos lo que dice Primera de Pedro 4, 17, 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Cómo va a ser con la iglesia? Pues muy sencillo, ¿cómo va a ser ese juicio? Cuando Él venga por su iglesia en el arrebatamiento va a ser muy sencillo. Se lleva a su iglesia, ella hizo un juicio, se llevó a aquellos que realmente le seguían y aquellos que realmente no se habían convertido, que no eran cristianos realmente, sino solo de nombre y apariencia, se van a quedar. Ahí ya hubo un juicio, hubo una separación. Los buenos se fueron y aquellos que se portaron mal se quedaron. Volvamos otra vez a Amós, versículo 3:8. Entonces aquí vemos, ellos creían que nunca les iba a pasar nada porque se creían escogidos y favoritos. Pero Dios les dijo, no, ustedes serán mi especial tesoro, acuérdense lo que leíamos en Éxodo y en Deuteronomio, serán mi especial tesoro si hacen mi voluntad, si me obedecen, no se les olvide. Vamos, capítulo 3, versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Pero mire por qué trae si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Por qué trae esta comparación? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es decir, Amós está diciendo, Dios me dio una palabra, yo la tengo que predicar. Si yo soy profeta de Dios, yo tengo que hablar. Ahora, si nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que decirle a las personas qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios, porque para eso Dios nos ha llamado. Ahora, nosotros no somos profetas, como les decía, pero ahora predicamos aquella palabra que dijeron los profetas y también aquella palabra que dijeron los apóstoles de Dios para que el mundo se acerque a Dios. ¿Cómo se acerca? Ya dejando de hacer lo que les agrada a Dios. Miremos lo que dice Mateo 18:15. Sigamos en Amós 3:9 ahora. Ahora dice la palabra de Dios, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reunidos sobre los montes de Samaria, y ve las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. Aquí se cuenta que Dios está utilizando dos testigos. Está diciendo, voy a llamar a Asdod, que dice que esto es de los filisteos, voy a llamar a los filisteos, ¿y cómo se comportaban los filisteos? Pues mal. Y dice, y en los palacios de la tierra de Egipto, ¿qué hacían en Egipto? ¿Hacían bien? No, acuérdese que Egipto también esclavizó al pueblo de Israel y se comportó mal con ellos. Los maltrataban, los esclavizaron. Entonces les voy a decir, voy a llamar a esas dos naciones y les voy a decir lo que ustedes están haciendo. Imagínense cómo quedarían estas dos naciones al llamarlas, ¿no? Decían, venga, este no fue el pueblo que Dios llamó para que hiciera su voluntad y mire ahora cómo se está comportando. Pues así nos pasa a nosotros. Muchas veces las personas que nos siguen a Cristo nos tienen que corregir. Muchas veces nos dicen, ¡ah! Luego usted no es cristiano. Es decir, ahí nos están diciendo, así no se comporta un cristiano. Nosotros tenemos muchos testigos alrededor de nosotros. Por eso nuestro testimonio debe ser impecable. Imagínense cómo quedarían las demás naciones al saber que el pueblo de Israel se estaba comportando mal. Por eso tengamos cuidado con lo que hacemos, porque eso enfurece a Dios. ¿Para qué las llama estas naciones? Lógicamente acá lo está utilizando. Reunidos sobre las montes de Samaria y ve las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. 10.
No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojos en sus palacios. ¿Por qué? Está diciendo, mire, esta gente son malas. Todo lo que tienen es porque se lo han quitado a los más pobres, a los más necesitados, a los indefensos. Son muy malos, esclavizan, roban. El robo no solo es con un arma, con un cuchillo, sino haciendo injusticia, lo que les decía, les quitaban sus tierras. Entonces dice, atesorando rapiña y despojo en sus palacios, o sea, se han enriquecido injustamente, y lo veamos con la comparación de nuestra nación. Entonces, estos que obran mal, poniendo leyes que son injustas, empresas que maltratan al trabajador, toda esta gente van a entrar al juicio de Dios, lo dice la palabra. Amos 3:11. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Aquí le está diciendo lo que va a pasar con la nación por su injusticia. Le está diciendo, te sacaré de tu tierra, te quitaré todo lo que tienes, todo lo que tú te sientes orgulloso, lo vas a perder. ¿Y todo por qué? Por ser injustos. Y esto se cumple cuando se cumple esta palabra de que Dios dice, un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará tu fortaleza y los palacios serán saqueados. ¿Cuándo ocurre esto? Aproximadamente 30 años más adelante. ¿Con quién? Con el reino de Asiria, que es el que toma a esta nación, a la nación de Israel, y la destruye por completo. Dice que toma presos a los líderes, a muchos matan, y ellos, prácticamente esto queda desolado. Toda la nación en que vino a quedar, en nada. Y se dice que los asirios eran muy malos cuando cogían los pueblos, porque o sea, los destruían completamente, quemaban todo, se llevaban todos los tesoros. ¿Y qué hacía el rey y los jefes de guerra para que fueran fieles a su reino? Cogían y repartían parte del botín, es decir, todo lo que se robaba, todo lo que saqueaban de esos pueblos y lo repartían también con todas las personas que peleaban. Entonces, eran pueblos muy despiadados. Y esto pasa 30 años después, esta profecía que Amos les da se cumple 30 años después. Veámoslo, ¿dónde vemos esto en la palabra de Dios? En Segunda de Reyes 18, del 9 al 12. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Mire lo que dice, caída de Samaria. Ahí en Segunda de Reyes se cumple esta profecía. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, rey acá Ezequías es el rey de Judá, y Oseas, el rey ¿de qué? De Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Démonos cuenta que en este último versículo nos está diciendo, ¿cuál fue el motivo de que cayeran derrotados? Simplemente porque no obedecieron a Dios, no cumplieron su pacto. Por esa simple, sencilla razón. Y lo que les digo, nosotros ya llevamos 2000 años predicando este evangelio. Hay muchas personas que no hacen caso. Y peor aún, aquellos que dicen ser cristianos y no hacen la voluntad de Dios. Pero un día vendrá el juicio. ¿Qué tal el día del juicio sea hoy? Tú mueras y no has organizado tu vida, no has arreglado con Dios lo que está mal. ¿Qué pasará con tu vida? ¿A dónde irá? ¿Mm? Tengamos cuidado porque algún día el periodo de gracia que nosotros llamamos, este periodo de misericordia, se va a acabar y va a venir el día grande y temible del Señor. Bueno, y si usted quiere seguir leyendo, pues todo lo que pasó, también lean
Segunda de Reyes 17. Ahí está, desde el momento que llega 3 años antes a Siria y toma a Israel en posesión suya. Ya acá en el 18 es cuando los destruye, ¿no? Volvamos otra vez a Amós 3:3. Dice la palabra de Dios: Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigará también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Oiga lo que dice: oíd y testificad. Cuando aquí utiliza el oíd, acuérdese que esto habla de Deuteronomio 6. Y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Está diciendo, es decir, no solo los voy a castigar por la injusticia, sino también porque ustedes me cambiaron por otros dioses. También voy a castigar eso. Y serán cortados los cuernos del altar. La gran mayoría de altares que habían en los tiempos antiguos tenían cuernos en las puntas o a los lados. ¿Cuál era la razón? Porque los cuernos representan poder. Entonces dice, voy a destruir también esos cuernos que para ustedes representan su poder y caerán a tierra. Y dice el 3:15, y heriré la casa de invierno con la casa del verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Dese cuenta que esta gente tenía eran ricos, se puede decir, que tenían dos casas. Cuando hacía mucho frío, se iban a una casa donde hacía más calorcita, tenían una casa en otro lugar. Y dice acá que eran casas de marfil, es decir, imagínense, es como decir nosotros ahorita esas casas que son hechas de mármol, ¿no? Eso es costoso, así tenían de riquezas, pero dice, todo eso que ustedes tienen va a desaparecer de la noche a la mañana, sus riquezas se van a acabar, su orgullo, o sea, la riqueza los hacía sentir orgullosos, pues les voy a quitar todo y su orgullo va a quedar en el piso, van a quedar sin nada. Es más, ni siquiera van a quedar con la tierra de Israel porque de allá los va a sacar este pueblo llamado Asiria. Leamos por último lo que dice Deuteronomio 9:11. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición, y me habló dice Jehová diciendo: he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de servir. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí el monte, el cual ardía con fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y aquí habías pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino de Jehová que os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré para Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habéis hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliendo muy bien hasta que lo recibí al polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Desde se cuenta que el pueblo de Israel ya había tenido una experiencia de qué les iba a pasar si hacían nuevamente idolatría. Pero se cuenta, se olvidaron de todo y volvieron, hicieron lo mismo que sus papás. En ese tiempo no los destruyó totalmente Dios, fue porque Moisés intervino. Dice, aún oré por Aarón, para que Dios no lo... ¿Por qué iba a destruir a Aarón? Porque Aarón permitió que esto lo hicieran. Por eso nosotros no podemos ser alcahuetas. Por eso nosotros siempre tenemos que actuar con justicia. Y si vemos algo que es injusto, tenemos que proclamar la justicia, porque no podemos permitir, nosotros somos hijos de la luz, hijos de la justicia como tal. Entonces ya dentro del próximo servicio seguimos viendo el capítulo 4, porque ahí vienen más juicios hacia la nación de Israel debido a su mal comportamiento.